por supuesto, el tema de la agenda nacional y para nosotros era muy importante hablar con las diferentes autoridades, con el Instituto Nacional Electoral para hacer este balance y les agradezco profundamente que nos acompañen esta tarde dos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Está en la línea Carla Humphrey, la consejera Carla Humphrey. ¿Cómo estás, consejera? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Anda por ahí Carla Humphrey, súbale el volumen, no sean así. Si no, a ver. Hola, Javier, ahí está. Tardes. Ahí estás, Carla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Un gusto, como siempre, saludarte y también a tu audiencia. Muchísimas gracias. También nos acompaña Martín Faz, él también es consejero del INE. Martín, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Javier. Saludos, Carla. Casi no se ven, así que gracias. Saludos, de verdad. Martín. Ahí están, casi oficina con oficina. Oiga, no, para nosotros era muy importante tener diferentes voces para hacer este balance. Primero, bueno, lo que ya se ha informado Carla hace unos minutos desde la voz de la propia consejera presidenta Guadalupe Tadei. De alguna manera, hoy desde Palacio Nacional se dijo desde la voz de la presidenta que estaba todavía, que iban a ver si había unas letras chiquitas, si realmente el más votado iba a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay, y creo que ha quedado claro, dicen que no hay lugar a dudas, la resolución por parte del INE es quien obtenga más votos presidirá la Corte. ¿Es correcto, Carla? Bueno, a mí me parece que nosotros estamos obviamente aplicando un marco constitucional y legal. En este sentido, pues el artículo 94 señala que será que ocupará la presidencia por los 2 primeros años quien tenga el mayor número de votos. Es un cambio, recordemos que en la Corte anterior duraban 4 años las presidencias, la decidían entre las y los ministros. Ahora es este cambio. A mí me gusta decir que el INE pues asigna cargos. El cargo es ministra o ministro, no presidente o presidenta. ¿Por qué? Porque incluso es un cargo rotativo. Ni modo que el INE cada 2 años esté nombrando a la o el presidente de la Suprema Corte. Evidentemente no. Eso es una regla que ya está establecida constitucionalmente con la que tendrá que operar la Corte. El artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación expresa exactamente lo mismo que el artículo 94, pero creo que el INE está fuera de esta controversia. Nosotros asignaremos daremos estas constancias de mayoría con el número de votos que obtuvo cada una de las personas y bueno, la Constitución ya establece lo conducente. En este sentido, me parece que lo que sí ordenaba la Constitución es pues el único poder, digamos, que no estaba sometido a elecciones y que tenía mayor rezago respecto al avance de mujeres era el poder legislativo. La paridad estaba garantizada desde un principio por la composición en la que se señalaba que iban a ser 5 ministras y 4 ministros sin importar el número de votos que hayan obtenido cada uno de ellos, es decir, las 5 mujeres más votadas y las 4 hombres más votados iban a integrar la Corte. Entonces, que me parece que el INE lo que asigna son los cargos, que son las ministraturas, y la regla de cómo se determina la presidencia, pues está establecida en la Constitución y señala que será rotativa cada 2 años. Bueno, y se podría, perdón, y me quedo contigo, Carla, ¿podría cambiarse esto? Digo, ya no para esto, pero no para esta votación, pero más adelante ¿valdría un cambio, por ejemplo, en este artículo 94, por ejemplo? A ver, lo que se está diciendo es que el artículo 97 todavía señala cómo se integraba o cómo se designaba la presidencia, digamos, de la Corte anterior, que era por 4 años y que la decidían las y los ministros y que todos veíamos a principios de enero estas votaciones, algunas de las cuales fueron hasta 30 veces repetidas o más para llegar a determinar la presidencia. Ahora será por el número de votos. Por supuesto que se podría cambiar, sí, sin duda, tendría que cambiarse el marco constitucional, pero bueno, en este momento el que ya tenemos vigente es ese, y a mí me parece que la regla específica para el caso pues es precisamente esta, y el INE lo que asigna son los cargos en función del número de votos de cada una de las personas. Ok. Consejero, Martín, sucedió la jornada electoral el domingo, evidentemente ustedes tuvieron un día de muchísimo trabajo, bueno, las últimas semanas, los últimos meses de muchísimo trabajo. Toca hacer esta autoevaluación, toca hacer también lo que significó este ejercicio democrático. Martín, ¿cuál es el balance que haces, las cosas por mejorar sobre todo? ¿Qué te pareció con tu visión de especialista, por supuesto, consejero? Bueno, el proceso no termina todavía, estamos en los cómputos, será hasta el día 15
de junio, que ya se den a conocer que se oficialicen los resultados, porque evidentemente ahorita, en la medida en que van avanzando los cómputos, por ejemplo, ahorita traemos un avance del 96.5 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí tenemos un par de estados, Durango y Veracruz, que también tuvieron elecciones municipales que andan un poquito más retrasados. Yo creo que en el transcurso de la tarde seguramente los tendremos y se irán conociendo, pero oficialmente el 15 será el día que se haga. El balance, mira, yo lo decía al principio de la sesión de ese día, hubo una serie de contratiempos severos que al menos para el Instituto Nacional Electoral tuvieron un impacto, que fue el hecho de que había una temporalidad muy corta entre que se aprobó la reforma y su implementación. Y luego a eso sumarle 2 meses de suspensiones judiciales. Esa temporalidad pues hizo que muchas cosas tuvieran que hacerse pues rápido, nos habría gustado tener más tiempo, lo solicitamos, no se nos dio. Y otra cosa también pues fue el recorte presupuestal, que es el recorte presupuestal más severo que ha sufrido el instituto, y eso pues nos llevó también a que, por ejemplo, casillas tuviéramos que juntar, por decirlo así, a grandes rasgos, 3 casillas en una sola, porque pusimos menos casillas, tuvimos que crear un tipo de casilla particular, una casilla seccional, y bueno, tuvimos que enfrentar una serie de obstáculos. Sí creo que tenemos que hacer una buena revisión de la forma en que se operó, porque sí, en el 2027, que en principio serían las elecciones del Poder Judicial concurrentes con la elección a nivel federal, esto sería muy, pero muy difícil de operar, porque sí fue muy complicado. O sea, vaya, y pones la próxima aduana, el 2027, que seguramente es el próximo, no quiero decir dolor de cabeza, voy a poner reto para los diferentes consejeros del Instituto Nacional Electoral. Carla, ¿quién pierde si hay una lectura de eso, de derrota, con un 87% de abstencionismo? ¿Cómo es el balance que haces de este actuar por parte de la sociedad? Bueno, a ver, a mí me parece, ya lo señalaba Martín, que se tuvo poco tiempo para la implementación de la reforma. También, pues la gente, la mayoría, pues mucha, no es tan cercana a específicamente qué hace una administratura, una magistratura de sala superior, de circuito, una juez o jueza de distrito, un tribunal incluso nuevo como el de disciplina judicial. No tuvieron las candidaturas tiempos en radio y televisión para promoverse. A ver, vamos enlistando, perdón Carla, ya sabes cómo es la guillotina, pero vamos a una pausa y regresamos con esta respuesta que es muy importante. Pausa y regresamos. Anima. Con 24 minutos le agradezco a la consejera Carla Humphrey y al consejero del Instituto Nacional Electoral Martín Faz que se mantengan en la línea para seguir hablando y esta reflexión importante. Estábamos hablando de si hay derrotados, si hay perdedores dentro de este ejercicio democrático del domingo, consejera, y nos estabas diciendo, bueno, a ver, faltó mucha información en medios, tiempo de organización, por supuesto, lo decía también el consejero, pero eso, la reflexión sobre todo el balance. ¿De quién perdió el domingo pasado, consejera? Bueno, a mí me parece que si estamos hablando de participación ciudadana, la elección presidencial tuvo un 61% de participación. La elección de gubernaturas para el Estado de México no alcanzó el 50% de participación. La revocación de mandato, 17% de participación. La consulta popular para juzgar a expresidentes, 7-8% de votación. Un rango entre 12.57 y 13.32%, que es lo que nos dio el ejercicio que utilizamos para determinar el porcentaje de participación. Pues me parece que dentro de esos rangos, para una elección novedosa, inédita, que obviamente contó con plazos muy cortos para su implementación, con una normatividad, digamos, con muchas áreas de oportunidad, porque como Consejo General tuvimos que estar regulando diversos temas en acuerdos del propio Consejo General, y la información era muchísima información a nivel federal, más de
local, 1.800 cargos también que se elegían en 19 entidades federativas, y la realidad es que son muchas candidaturas, muchos cargos a elegir, el doble de boletas que en 2024, un diseño de boletas que viene marcado, pues yo te diría el 90% por lo que señala la propia ley que debe contener las propias boletas, y creo que nos llevamos mucho que tenemos que avanzar en voto electrónico. Quien ingresó, por ejemplo, al tema de practica tu voto, se dio cuenta de que era muy manejable y muy fácil ver cómo se tenía que votar, cuáles eran las boletas, etcétera. Creo que es inmanejable seguir teniendo elecciones cada año, teniendo que imprimir para más de 602 millones de boletas electorales. Y creo que en esto el INE pues cumplió organizativamente, estuvieron el 99.98% de las casillas instaladas, estuvieron y cada ciudadana y ciudadano tuvo todas sus boletas a su alcance. Por supuesto, como institución nos hubiera gustado que fueran estos 99.7 millones de personas a votar el pasado domingo, pero sin embargo, pues creo que también hay que hacernos cargo de todas las áreas de oportunidad que tiene esta reforma. Ojalá ahora sí escuchen al Instituto Nacional Electoral, porque pues a nosotros no se nos escuchó para implementar esta reforma. Y creo que aquí, como lo señalaba Martín, el tema de que fuera concurrente en 21 con el resto de las elecciones para poder legislativo y ejecutivo, tendríamos 16 gubernaturas, 17 en juego en 2027, más 30 congresos locales, más toda la Cámara de Diputados y Diputadas, más esta elección, que en esta ocasión en Durango y en Veracruz también hubo elecciones de Poder Judicial y elecciones municipales, y lo que se tuvo que hacer era poner casillas distintas para el Poder Judicial y para las elecciones municipales, pero en una elección en 2021, teniendo que correr dos procesos electorales de forma paralela y por supuesto independiente, pues además de exponenciar los costos, pues la verdad es que necesitamos el doble de funcionarios de casilla, el doble de material electoral, el doble de boletas electorales. Entonces creo que sí es tiempo de replantear estas posibilidades de cambio para también que la ciudadanía tenga más tiempo para informarse sobre este proceso. Ojalá nos escuchen, dice la consejera Carla Humphrey. Cierro contigo, consejero Martín Faz. Por cierto, consejero, ¿fueron informados sobre, o ha seguido la información? ¿Ya les señalaron el porqué de la presencia militar en el Consejo General del INE, consejero? Pues no directamente, lo supimos por otras vías. Nosotros, la consejera Carla y varios más a través de los mecanismos de comunicación interna que tenemos, y preguntamos ese día porque sí nos sorprendimos, no avisados, no fuimos. Y ya cuando estábamos ahí, yo de hecho me di cuenta, pues ya cuando había iniciado, ya hasta habían transcurrido algunos minutos, se preguntó internamente cuál era el motivo de la presencia, no se nos contestó directamente, pero vimos en declaraciones que era una cortesía porque efectivamente siempre se instala una mesa de seguridad con las elecciones, siempre se hace porque siempre trabajamos coordinadamente con las autoridades de seguridad y bueno, en este caso con la Guardia Nacional, pero eso se ha hecho siempre. Sin embargo, no se había invitado a que al interior del Pleno estuviera esta presencia, y en notas, al menos de mi parte, he visto la respuesta de que fue pero se ha quedado en eso, una invitación de cortesía. Se ha quedado en eso, en notas, no han sido, digamos, citados tal vez por la consejera presidenta para explicarles, decirles que se siguió un proceso de manera formal, nada. Todo a través de notas de prensa. Así es. Bueno, pues para mí era muy importante eso, contar con sus voces. De verdad, consejero, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Martín, por acompañarnos y que tengas muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, consejera Carla Humphrey, por estar con nosotros. Gracias, Javier. Gracias por este espacio. Bueno, gracias, pues, Martín. Ahí están. Vamos, Carla, al rato. Al rato, sí. Nos vemos al también. Rato. Así que, bueno, pues ahí están los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Varias cosas importantes. Entonces, a ver, los consejeros no ponen ni deciden quién preside la Corte. Simplemente eso se hace, la decisión, por supuesto, ellos sí cuentan votos, eso sí se encargan ellos, y de acuerdo al artículo 94, preside quien cuenta más votos. Entonces es una buena aclaración, dice, no hay dudas, la propia Guadalupe Tadei. Importante también, ¿qué va a pasar en 2027? Y dice la consejera Carla Humphrey, ojalá nos escuchen, ojalá nos hagan caso, porque por lo menos para esta
reforma, para esta elección judicial, no nos escucharon. No siguieron ninguna de nuestras propuestas. Y bueno, del tema de los militares en el Consejo, han pasado, vamos para 72 horas y lo que nos dice el consejero Martín Faz es formalmente, vaya, ni un WhatsApp de oigan, pues un mensaje de voz, ¿no? De oigan, se me fue a avisarles, ahí les va. No, todo a través de la prensa es como se han enterado los consejeros. Bueno, ahí está el Instituto Nacional Electoral. Vamos a lo que sigue. Oye, es Risco, el meollo del asunto, con Olivia Cerón. Querida Olivia Cerón, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte Javier, por acá. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Bien. Ya estábamos hablando fuera del aire que ya este programa en breve cumple un año. Oye, sí, qué rápido. Ya. Empezaste tú, colaboradora, desde el día 1. Desde el día 1. Así que bueno, estaremos armando el fiestón. Sí, para Eso brindar. Sí, el fiestón. No va a haber brindis, mi querida No Olivia, va a haber va a haber brindis. sándwiches Sándwichitos. de jamón con queso, pastel, Bueno. gelatina de mosaico, pero Agua de Jamaica. Exactamente. Bueno, pues con pero eso lo hacemos. Con eso se no arma. necesitamos más. No, claro que se va a No tirar la necesitamos casa más. por la ventana. Se va a tirar la casa por la ventana, Muy vamos bien. a rentar el Harpelú para cerrarlo ahí. No, pues sí. No, sí que se Para tire la celebrar el año del meollo del asunto. del meollo del asunto, meollo del querida asunto. Olivia. A ver, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno, el meollo del asunto de hoy es una historia de yo no fui y lo que pasó en el multiforo Alicia, que ves que yo no fui, llegó el ejército, la Guardia Nacional, llegaron policías a desalojar a la gente en pleno concierto y tuvimos como unas largas horas de no, yo no fui, yo no ordené y nadie Y seguimos. sabía. Y casi seguimos, ¿no? Sí, Todavía o sea, como en esta incertidumbre. ya tenemos más información, pero bueno, hay que entrarle al tema porque A ver, ¿qué pasó? ¿Qué debemos pasó? de preocuparnos todas y todos de que algo así haya podido suceder en el multiforo Alicia el viernes pasado. Quiero empezar contándote que ya el tema llegó a la conferencia matutina.